Mr. Yu, can you hear me? ¿Qué pasa cuando los criminales convierten a los policías en sus presas? En este video descubrirás impactantes casos de oficiales que cayeron en trampas mortales. Algunos sobrevivieron de milagro, pero para otros fue su última misión. Así lo demostró el sospechoso, quien, actuando como un individuo fuera de control, intentó hacer explotar a los oficiales que llegaron a su casa. El 4 de diciembre de 2023, un oficial de policía de Arlington, mientras realizaba su patrullaje, acudió rápidamente a una vivienda tras escuchar lo que parecía ser un tiroteo. Al llegar, decidió no ingresar luego de que los vecinos le advirtieran que el propietario era un hombre solitario y adepto a teorías de conspiración, convencido de que el gobierno de los Estados Unidos lo espiaba. Posteriormente, el oficial determinó que el ruido provenía de bengalas lanzadas por el sospechoso, quien se había atrincherado dentro. Ante su comportamiento errático, el oficial solicitó refuerzos de inmediato y reportó que el propietario de la vivienda llamado James Yu, de 56 años, tenía un comportamiento inestable causando preocupación al vecindario. Arlington County Police! Stop shooting the flares! Mr. Yu, can you hear me? Mr. Yu! El sospechoso continuó lanzando bengalas durante horas en la noche, lo que llevó a los oficiales a evacuar a los residentes cercanos mientras evitaban ingresar a la casa. Finalmente, el equipo SWAT utilizó un vehículo blindado para forzar la entrada, ya que ningún agente estaba dispuesto a arriesgarse a entrar sin saber qué tipo de emboscada les esperaba. James, Arlington Police, come to the front door with your hands up. Do it now. We have your building surrounded. You're not leaving. Come to the door now with your hands up. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. James, stay away from your front door. Stay away from your front door. Cuando el vehículo blindado irrumpió en la entrada principal, James abrió fuego, pero ningún oficial resultó herido, ya que permanecieron resguardados dentro del vehículo, mientras otros se mantenían a una distancia prudente. Incapaces de acercarse o establecer comunicación con él tras forzar la puerta, los agentes comenzaron a romper las ventanas sin imaginar las siniestras trampas que James les tenía preparadas. James se había refugiado en el sótano y prendió fuego a varios barriles de gasolina, desatando una explosión masiva. Los oficiales que intentaban abrirse paso por las ventanas tuvieron la fortuna de encontrarse dentro de un vehículo blindado, evitando así un desenlace trágico. Por suerte, los oficiales que estaban fuera del vehículo blindado se encontraban a una distancia segura de la explosión, evitando heridas de gravedad, aunque algunos sufrieron lesiones menores. Al final, el operativo se convirtió en una misión de recuperación del cuerpo de James, quien pereció en su propia trampa. Si creías que el anterior caso era un caso extremo de demencia, espera a ver el siguiente. A las 2 a.m. del 11 de febrero de 2022, la policía de Phoenix respondió con urgencia a la vivienda de Morris Richard Jones III, de 36 años, tras recibir su llamada reportando que varios intrusos armados habían irrumpido en su hogar y habían disparado a su esposa. Phoenix 911, where is your emergency? It's a gunshot wound. It's a gunshot wound. Where? We got an intruder. We had an intruder. Baby, wake up. It's a gunshot wound. We had an intruder. I got that. Can I talk to one person who got shot? My wife. Who? They came in here trying to rob us. They came in here and robbed us. Los oficiales llegaron rápidamente a la residencia, preparados para auxiliar a la esposa de Richard, sin imaginar que estaban caminando directo hacia una emboscada.
Come on, bro. Come on. Who's all in the house? Huh? Who's all in the house? It's me. Who's you? I've been shot. Richard abrió fuego contra los oficiales, impactando de lleno al que iba al frente, quien recibió múltiples disparos en el pecho antes de lograr ponerse a salvo. Los demás agentes también fueron alcanzados, obligándolos a replegarse, solicitar refuerzos y asegurar el perímetro del edificio. Mientras tanto, Richard se atrincheró en la casa junto a su esposa, a quien más tarde se descubrió que él mismo había disparado, y permaneció en el interior. Tras un tenso enfrentamiento, su hermano, que también estaba dentro de la vivienda, salió cargando al bebé de la pareja y se entregó a la policía. Mientras los oficiales se apresuraban a poner a salvo al niño, a quien el hermano había dejado en el porche, Richard aprovechó el momento para lanzar otro ataque. Hey, come with me. Baby. Door. I got the baby. Varios oficiales fueron alcanzados por disparos y algunos resultaron heridos por metralla durante el intento de rescate. Ante la escalada de violencia, el equipo SWAT llegó con equipo táctico avanzado para asegurar la zona y rescatar al bebé. Poco después, los agentes irrumpieron en la casa y encontraron a Richard muerto en el suelo, con heridas de bala autoinfligidas. También descubrieron el cuerpo de su esposa, Shifa Lobel, de 29 años, a quien él había asesinado antes del enfrentamiento. En total, 9 oficiales resultaron heridos, siendo el primero en responder quien sufrió las lesiones más graves. A pesar de la intensidad del ataque, todos los oficiales lograron sobrevivir. El siguiente caso ocurrió. El 12 de octubre de 2022, la policía de Connecticut persiguió a Nicholas Brucher después de que fuera expulsado de un bar tras una pelea. Alertados por llamadas de los clientes, los oficiales rastrearon la camioneta en la que viajaba junto a su hermano y lograron detenerlos para una inspección. Durante la parada, Nicholas tuvo un altercado físico con los agentes, pero solo recibió una multa por alteración del orden público y fue liberado. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Determinado a vengarse, Nicholas regresó a su casa y llamó al 911 para reportar una falsa emergencia, atrayendo así a los oficiales a su residencia. Ya preparado, se vistió con ropa de camuflaje, tomó su arma y esperó junto a la puerta lateral, listo para sorprenderlos. Here, right now. Shots fired! Escondido entre unos arbustos frente a la casa de sus padres, Nicholas Brucher abrió fuego contra los 3 oficiales que llegaban. En un ataque fulminante, abatió a 2 de ellos, mientras que el tercero logró escapar con heridas de bala en la pierna. Pero la masacre de Nicholas no terminó ahí. Con una frialdad escalofriante, continuó disparando contra los cuerpos de los oficiales caídos, asegurándose de que no quedara rastro de vida en ellos. Shots fired, shots fired. More cars, send everyone. Officer shot. El único oficial sobreviviente, herido pero consciente de la gravedad de la situación, tenía ahora una misión crucial: detener al tirador. Mientras Nicholas seguía ejecutando su macabra escena a quemarropa, el oficial tomó una decisión desesperada. Lo que hizo a continuación fue verdaderamente impresionante.
One down. Suspect down. Los policías quedaron atónitos cuando el sospechoso, con quien habían tenido un enfrentamiento previo, los atrajo de regreso a su casa, donde había tendido trampas y se preparaba para emboscarlos. Este caso fue absolutamente impactante. El sospechoso, sin descanso, preparó trampa tras trampa para sorprender a los desprevenidos oficiales de policía. El 29 de marzo de 2024, un oficial de policía de Sparks, Nevada, detuvo a Anthony Wade, de 34 años, por conducir una camioneta Ford sin placas, sin imaginar que estaba a punto de caer en una trampa meticulosamente preparada. Shots fired! Shots fired! Let's go westbound, eastbound! I'm shot. It's just 1050. Wade abrió fuego contra el oficial, quien logró escapar por pura suerte. Una bala le rozó el cuello y la cabeza, mientras que otra fue detenida por su chaleco antibalas. Acto seguido, Wade huyó en su vehículo, pero se estrelló poco después y continuó la fuga a pie, lo que llevó a la policía a cerrar toda la zona. Poco después, la central de emergencias recibió llamadas de una propietaria aterrada. El sospechoso había irrumpido en su casa. De inmediato, numerosos oficiales armados se movilizaron hacia la escena, preparados para enfrentar la amenaza. Where is he? I think he went to the other house. Hey, just cover me just in case the guy might be in there. Show me your hands. Where's police? Put your hands up. Stop. That doesn't look like anyone's in there. Hi, so we have a critical incident that's going on. It's kind of dangerous right now. Did anyone jump inside your yard or backyard? No. Where are you headed to? The store. Okay. What I need you to do, can you go inside your house and shelter in place? Let's get this family out of here. Sin que los oficiales lo supieran, Wade se había escondido en el asiento trasero de un automóvil, manteniendo a la dueña de la casa como rehén. Su plan era obligarla a sacarlo del vecindario, pero cuando esa opción se desvaneció, la forzó a regresar a la casa antes de que los oficiales pudieran percatarse de la situación y registrar nuevamente la residencia cercana en la que se había refugiado. Para entonces, Wade ya estaba listo, con más trampas preparadas. Well, please. Get her up! Get up! Hey, stand up. Are you hurt? No. Get her up! Get her up! Get her up! Get up! I got you. Apenas los oficiales ingresaron, uno de ellos logró arrastrar a la rehén a un lugar seguro, mientras que otros valientes agentes se quedaron atrás para enfrentarlo. El caos se desató rápidamente. Un oficial recibió un disparo, pero su chaleco antibalas lo protegió, mientras que otro sobrevivió por muy poco después de que una bala impactara en su protección auditiva. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Wade logró escapar una vez más, y un dron policial lo captó saltando una cerca hacia otra propiedad. De inmediato, los oficiales entraron en acción para rescatar a la mujer que se encontraba dentro. Acorralado, Wade se atrincheró en la casa, negándose a rendirse pese a horas de negociaciones fallidas. Cuando los agentes del SWAT finalmente irrumpieron en la vivienda, no encontraron rastro de él. Pero al avanzar hacia el garaje, caminaban directamente hacia otra trampa. Back it up.
got you. Los oficiales se retiraron justo cuando Wade abrió fuego nuevamente. Durante 2 horas intentaron establecer contacto, pero sin éxito. Finalmente, avanzaron de nuevo hacia el garaje y descubrieron la escena final. Wade yacía muerto. La autopsia posterior confirmó que había fallecido a causa de heridas de bala. En este caso, un criminal tendió una trampa para atraer a la policía con la intención de atacar al oficial que respondiera. El 3 de febrero de 2025, a las 2:38 de la tarde, la policía del condado de Fairfax acudió a Fair Lakes Parkway tras recibir una llamada en la que un individuo afirmaba haber asesinado a 2 personas. Al llegar y comenzar a investigar la situación, un joven de 16 años se lanzó repentinamente contra un oficial y lo atacó sin previo aviso. You stuck? No. Give me your hand. You alright? Durante el asalto, el adolescente apuñaló a la gente en la parte superior del cuerpo antes de ser reducido y detenido. La víctima, un oficial con 6 años de servicio, fue trasladado al hospital con heridas que, aunque graves, no ponían en riesgo su vida. Posteriormente, fue dado de alta. Tras la investigación, las autoridades confirmaron que el propio sospechoso había realizado la falsa llamada al 911 para atraer a la policía. Actualmente, permanece bajo custodia y enfrenta cargos por agresión maliciosa. Si este caso te pareció absurdo, mira este video donde los policías deben lidiar con adolescentes indisciplinados y rebeldes. Hasta el próximo video.